Hola, buenas tardes o buenos días, depende en qué momento están considerando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo y soy el pastor de la Iglesia Agua Viva de Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco. Por la gracia de Dios, pues estamos pastoreando ambas iglesias y les pido en sus oraciones, pues, que pidan al Señor que Dios nos dé fuerza física, fuerza espiritual. En estas semanas hemos tenido algunas cosas que podemos contarle a los nietos, pero cosas que debemos agradecerle a nuestro Dios. El jueves pasado, bueno, tenemos un ritmo ahora de viajar los jueves en la noche. Un jueves en la noche viajamos de aquí a Guadalajara, el siguiente jueves en la noche viajamos de Guadalajara para acá. Cuando nos vamos de aquí a Guadalajara, amanecemos ahí el viernes. Cuando nos venimos de Guadalajara para acá, amanecemos acá el viernes. Entonces, el jueves pasado, yendo a Guadalajara, hubo un percance en el camino, saliendo aquí más o menos a 1 hora, en un lugar que se llama Concepción del Oro. Un pequeño percance, un tráiler chocó la parte de atrás del autobús. Nada grave, porque después pudimos continuar el camino en el mismo autobús. El problema fue que fueron muchas horas, unas 5 o 6 horas que estuvimos allí varados en la carretera. Pero gracias a Dios llegamos a Guadalajara. Y este jueves pasado, igual saliendo de Guadalajara a 1 hora más o menos, un lugar que se llama San Miguel el Alto, chocaron 2 trailers, tiraron toda la mercancía que llevaban en la carretera, tardaron mucho en limpiar y darnos el paso. Esto ocurrió más o menos a las 10 de la noche y nos dejaron salir, nos dejaron avanzar de ahí hasta las 5 de la mañana más o menos. Pero otra vez, por la gracia de Dios, llegamos con bien acá a Saltillo. Entonces seguimos pidiendo que oren por nosotros. ¿Y ahora? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, estamos haciendo una pausa del libro de los Salmos. La ocasión anterior les hablé del Salmo 9. Estamos con el compromiso de aprender, de considerar todo el libro de los Salmos. Y ya vamos en el Salmo 9. Y en el Salmo 9 hablábamos de un breve acróstico de la misión de Dios. Y así como lo pueden ver o lo verán ahorita en la pantalla, nuestra responsabilidad misionera en la misión de Dios es proclamar las maravillas del Señor, proclamar sus obras. Y empezando con, bueno, es un acróstico que forma la palabra misión, misión. Y empezando con la letra M, aprendíamos que debemos magnificarle con todo el corazón. Eso lo vimos en el Salmo 9.1. La letra I, indicar todas sus maravillas, o sea, contar o publicar las obras de Dios, las maravillas de Dios. Y lo vimos también en el Salmo 9.1. La letra S, sentenciar desde el trono, señalar que su juicio es justo, lo aprendíamos en el Salmo 9.4. La letra I, inhumar a los enemigos eternamente, sepultar a las naciones borrando su nombre. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 9, versículos 5 y 6. Es lo que Dios hará. La letra O, opinar sobre el destino del mundo. El Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así dice el Salmo 9, versos 7 y 8. Y por último, negociar los términos de la salvación. Se implica nuestra responsabilidad misionera de predicar sus obras. Y esto lo aprendíamos en el Salmo 9:11. Y pues así fue como consideramos el Salmo 9. Lo que nos tocaría hoy es el Salmo 10. Pero por estas fechas, estamos en el mes de mayo, y para ustedes que nos están viendo, hoy es la fecha 7.
Es el día 7 de mayo, domingo 7 de mayo. ¿Cuándo van a ver esto? No lo sé, porque lo grabamos hoy y los muchachos aquí lo editan y luego lo suben al YouTube y a veces se tardan porque pues tienen sus trabajos, ¿sí? Lalo, que es el que está grabando ahora, pues él es ingeniero, trabaja en una empresa y Dani, que es el otro que también graba y edita, pues él es químico. Y entonces, pues cada quien tiene su trabajo respectivo y hacen lo que pueden cuando tienen el tiempo para eso. Pues bien, por motivo del Día de las Madres, hoy quiero hablarles de una mujer que fue una madre extraordinaria. Y esto lo sabemos por el resultado que se puede ver en los hijos que Dios le dio. Dios le dio 3 hijos a esta mujer, una mujercita y 2 varoncitos. Y fue una madre excelente. Todos conocemos a Moisés, pero pocos conocen a la mamá de Moisés. Hay 2 pasajes específicos en toda la Biblia que mencionan su nombre. Uno es en Éxodo capítulo 6, verso 20. Y el otro es en Números capítulo 26, el versículo 59. Vamos a leer los versos 58 y 59 para que tengamos una idea más o menos de quién es la mamá de Moisés. Dice de esta manera en el verso 58. Estas son las familias de los levitas, la familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maalitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. Coat engendró a Amram. Si ustedes recuerdan, la Biblia dice que Aarón tuvo 3 hijos. Gersón, Coat y Merari. Fueron hijos de Aarón. Gersón, Coat y Merari. Y aquí dice que Coat engendró a Amram. Verso 59. La mujer de Amram se llamaba Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Entonces conocemos a Moisés, también conocemos a Aarón, conocemos un poquito menos a María, pero la conocemos. ¿Y cómo se llamó la mamá de ellos? Jocabed. Jocabed. El nombre Jocabed significa Jehová es glorioso. Jehová es glorioso. Se dice que es uno de los nombres más antiguos que tienen en el nombre de Dios, el nombre de Jehová, por la abreviatura Jocabed. Jehová es glorioso. Y vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 1, verso 22 y el capítulo 2, versos 1 al 10. El 1:22, ahí donde termina, inmediatamente comienza el capítulo 2. Y vamos a ver la historia primeramente. Dice de esta manera: Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Faraón no quería que el pueblo de Israel se multiplicara y por eso dio este edicto que pues obviamente afectaba también a su propio pueblo, pero su plan era destruir al pueblo de Dios. Entonces, por esa razón ordenó que todos los hombres, todos los niños varones, niños hombres, fueran arrojados al río y solamente iban a vivir las niñas, las mujeres. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ahora ya sabemos cómo se llamaba ese varón. Se llamaba Amram. Y también sabemos cómo se llamaba su mujer. Su mujer se llamaba Jocabed. Verso 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora, Moisés es el que escribe esto.
Y se quedó corto, porque dice, viéndole que era hermoso. Si yo estuviera escribiendo mi propia historia, pues tal vez diría era hermoso, era cachetoncito, era guapito, etcétera. Tantas cosas que podría decir de mí, aunque no fueran ciertas, ¿verdad? Pero Moisés simplemente escribe diciendo, porque Moisés es el autor de este libro de Éxodo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En un carrizal a la orilla del río, no pudiendo ocultarle más tiempo. 3 meses ya. Entonces el niño ah, lloraba o hacía ruido, qué sé yo, y pues siempre había soldados al acecho, vigilando que se cumpliera la orden estricta del faraón. Verso 4. Y una hermana suya, ahora ya sabemos que esta hermana se llamaba María, una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería al niño en este caso. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo va a reaccionar esta princesa? ¿Va a dar parte a las autoridades diciendo, ahí hay un niño hebreo? Y la sentencia era que todos los niños debían morir. Pero aquí mismo en el verso 6 dice que tuvo compasión. Una princesa egipcia fue movida a compasión por el bebé Moisés que estaba llorando. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Ahí estaba María, entra en escena y rápido propone, ¿quieres que te consiga quién lo amamante? ¿Una nodriza hebrea? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, ¿y a quién creen que llamó? Aquí el texto nos dice, llamó a la madre del niño. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se mueve Dios? Ni los dramas coreanos tienen tanta intensidad. Dice el verso 9, cuando llegó la mamá del niño, que obviamente la princesa no sabía que era la mamá del niño. Dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Requería mucha discreción esta señora, Jocabed. Tenía que dominar sus emociones, porque no podía delatar que ella era la mamá del niño. Entonces, la princesa le dio una orden, le dio un mandato, le dio una responsabilidad. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, porque de las aguas lo saqué. Ahora, Jocabed, su nombre significa Jehová es glorioso. Jehová es glorioso. ¿Qué fue lo que hizo de Jocabed una madre extraordinaria? Probablemente fue la congruencia de su actitud, su carácter con su nombre. Su nombre significa Jehová es glorioso. Hablando de congruencia, esto implica la relación coherente entre el nombre y el carácter. Tú como madre
¿Te esmeras para que tus hijos vean que Jehová es glorioso? ¿Te esmeras como madre para que tus hijos vean la gloria de Dios en tu vida, en tu persona? Que vean la gloria de Dios en tu casa, que vean la gloria de Dios en todo lo que haces. Vamos a considerar 3 características específicas de esta persona, de esta señora llamada Jocabed. Y creo que estas 3 características influyeron en la formación del carácter de Moisés. Y la primera cosa que quiero proponerles es que Jocabed decidió no abortar. Sí, con toda intención me detuve allí. No hay coma. Jocabed decidió no abortar. Decidió no abortar el plan y el propósito de Dios para su hijo. O sea, ella actuó en contra del edicto del faraón. Porque ya leímos en el 1:22 que dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Con toda probabilidad, esta historia, la decisión de esta mujer, contadas a Moisés, obviamente cuando ya tuvo entendimiento, lo impresionaron. El valor que tuvo, el desafío, todo por defender a su hijo. Ahora, probablemente la mayoría que está viendo este video piensen o digan: pero pastor, yo jamás he abortado. Bueno, seguramente no lo has hecho en el sentido físico, pero ¿qué tal en el sentido figurado? Abortar es interrumpir una acción o un proceso antes de que finalice o se complete. Eso implica abortar figuradamente. Ahora, Dios siempre ha querido que sus hijos le amen, le sirvan, le adoren, tal y como lo hizo Moisés. Dios quiere que tus hijos le amen, que tus hijos le sirvan, que tus hijos le adoren. Así es el plan de Dios para tus hijos. Así es el propósito de Dios para tus hijos. ¿Estás cooperando a favor de Dios, a favor de su plan y propósito que tiene para tu hijo? ¿O acaso de una manera consciente o inconsciente estás abortando los planes que Dios tiene para tus hijos? Para que tus hijos vivan, para que no sean arrojados al río, para que no mueran. De manera que Jocabed decidió no abortar el plan de Dios. Decidió cooperar con Dios. En segundo lugar, otra cosa que hizo de Jocabed una madre extraordinaria es que ella decidió preservar la vida de su hijo. Decidió preservar la vida de su hijo. Miren lo que dice acá en Hebreos 11:23. Y casi son las mismas palabras que acabamos de leer en Éxodo capítulo 2. Y dice acá en Hebreos 11:23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es algo semejante a lo que leímos en Éxodo 2:2, hablando de Jocabed, que dice que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Obviamente todos los niños son hermosos para sus padres, ¿sí? Mis hijos son los más hermosos para mí, tus hijos son los más hermosos para ti. Pero al comparar las palabras de Éxodo con las palabras de Hebreos, Éxodo fue escrito por Moisés, pero Hebreos no. Hebreos fue escrito algunos miles de años después de Moisés. Entonces, dice que
le vieron niño hermoso. O sea, esta hermosura que se menciona aquí tiene algo más que una simple hermosura física, porque aquí se implica la fe. Dice el verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Pero no se está hablando de la fe de Moisés. Moisés es un bebé. Está hablando de la fe de Jocabed. Claro, aquí dice sus padres y es correcto. Pero yo me estoy enfocando en las madres, en las mamás, porque es el día de la madre. Entonces, se trata de la fe de Jocabed, la fe de la mamá del bebé, porque nos estamos enfocando en las mamás. Ahora, para entenderlo un poquito, quiero mostrarles un pasaje en Lucas capítulo 2 y el verso 25. Un hombre llamado Simeón llegó al templo cuando José y María llegaron con su bebé, el bebé Jesús, José y María. Y Simeón llegó, y aquí nos dice algo de la fe de Simeón. Dice de esta manera, 2:25 de Lucas. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Ahora, haciendo una breve comparación entre Simeón y Jocabed. Simeón es judío, es del pueblo de Israel. Jocabed también es judía, es del pueblo de Israel. Simeón no era cristiano. Ahí está mirando al bebé Jesús, que todavía no crece, todavía no muere en la cruz. Entonces, Simeón no es cristiano, es un creyente del Antiguo Testamento. Jocabed igual. Ella no es cristiana, ella es judía, ella cree en Jehová Dios. Pero aquí nos dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. Jocabed también esperaba la consolación de Israel. Otra cosa comparativa entre ambos, Simeón vivía bajo la opresión de un imperio pagano, un imperio extraño para Israel, Roma. Vivía bajo el imperio romano y esperaba la consolación de Israel. Jocabed igual, vivía bajo la opresión de un imperio pagano, el imperio egipcio. Pero ella es judía y está esperando la consolación de Israel. Han sido esclavos por muchos años. De manera que, regresando a Hebreos capítulo 11 y el verso 23, nos damos cuenta que tanto el texto como su contexto nos están hablando de la fe de Jocabed. Esta fe le dio una visión. Esa fe y esa visión le dieron una esperanza. No creo que Jocabed haya pensado que Moisés iba a crecer e iba a sacar al pueblo de la esclavitud. Pero ella piensa que este es un niño especial para Dios y que Dios puede hacer algo especial con este niño. Ella tiene fe en Dios. Ella tiene una visión, recibe una visión de parte de Dios. Y entonces ella actúa en consecuencia. Esa fe le daba una esperanza y una visión de redención para toda la nación, para todo el pueblo. Esa visión y esa fe le dieron el valor para desafiar el decreto del rey. ¿Cuál es la visión que tú, como madre, tienes para tu hijo? Se vale si tú estás pensando que quieres que sea pastor o misionero, pero esas no son las únicas maneras de servir a Dios.
Tu hijo puede ser ingeniero, tu hijo puede ser abogado, tu hijo puede ser médico, tu hijo puede ser político, tu hijo puede ser alguien que ame a Dios, que adore a Dios, que sirva a Dios en su área de trabajo. El área de trabajo se convierte en el campo misionero. Tu hijo puede servir a Dios como médico, como ingeniero, como abogado, como químico, lo que le dé la gana, lo que Dios haga de él. Pero tú necesitas cooperar con Dios. ¿Cuál es la visión tuya como madre para tus hijos? Ahora, ¿de dónde viene la visión? La visión viene de la palabra de Dios. Jocabed no tenía la enorme ventaja que hoy tienen las madres cristianas. Jocabed no tenía una Biblia. Jocabed no tenía la palabra de Dios. Moisés, el bebé al que ahora está protegiendo y amamantando, Moisés es el que va a escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí es un bebé. Entonces Jocabed no tiene la ventaja que tú tienes. Tú tienes una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la fe viene de aquí. La fe es por oír la palabra de Dios. Y la visión viene de aquí. Sin visión el pueblo se desenfrena. La visión emana de este libro. Entonces, ¿cuál es tu visión como madre para tus hijos? Si no tienes palabra, la palabra de Dios, no tendrás visión. ¿Cuánta palabra hay en tu vida? Ahora quiero que sepan que hoy nos enfrentamos, igual que en aquel tiempo, a un faraón moderno. Y el faraón moderno también quiere la vida de tus hijos. El faraón moderno también está pidiendo que abortes los planes y propósitos que Dios tiene para tus hijos. Dios quiere que tus hijos le amen voluntariamente, que le adoren voluntariamente, que le sirvan voluntariamente. Pero, ¿qué haces para cooperar con Dios? Por medio del llamado movimiento progresista, el cual abarca diversas doctrinas y pensamientos, tales como el feminismo, la diversidad sexual, la igualdad de género, el movimiento LGBT, etcétera, etcétera. El faraón moderno quiere tener el control sobre tus hijos, Querida mamá, ¿cuál será tu decisión como madre? ¿Te vas a someter al decreto del faraón moderno? ¿O seguirás la visión que Dios tiene en su palabra para tus hijos? Debemos estar conscientes del esfuerzo que el príncipe de este mundo está haciendo para abortar los planes y propósitos que Dios tiene para nuestros hijos. En el portal de internet llamado abogadoscristianos.es, abogadoscristianos.es, o sea, .es, así nada más. Se ha escrito una carta dirigida a los padres de familia, donde el título dice: evitemos la aprobación de esta ley que condena a los niños al adoctrinamiento sexual. Esta carta está dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de México. Y pues aquí te puse la carta, pero probablemente no la alcances a leer. Te la voy a leer. Dice de esta manera: a Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados. Estimado señor, me dirijo a usted tras conocer la iniciativa propuesta por Olga Sánchez Cordero para que se apruebe una nueva ley general de población.
Este proyecto, que en apariencia busca combatir la marginación, desigualdad y pobreza, incluye puntos más que problemáticos que contribuirían al adoctrinamiento de los menores en materia sexual y en todos los niveles del sistema educativo. Entre otras cosas, no podemos permitir que con recursos públicos se fomente el aborto entre menores de edad, una práctica nociva y contraria a los valores de muchas familias. Por ello, le ruego que evite la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias. Atentamente, abogados cristianos. Y en otro par de páginas allí, saco un fragmento nada más, dice: el adoctrinamiento es parte del proyecto de la Ley General de Población sugerido por Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena. Esta ley, que se vende como herramienta para combatir la marginación, desigualdad y pobreza, incluiría puntos más que controvertidos, que buscan el adoctrinamiento sexual de los más pequeños y la promoción del aborto y la ideología de género, etc. Ahora, no estoy aquí para hablar de política. Estamos hablando de la Biblia. Y estamos considerando la vida de una mujer que fue una madre excepcional, que se llamaba Jocabed. Y estamos considerando 3 características que influyeron seguramente en la formación del carácter de su hijo Moisés. Y primeramente dijimos que, yendo contra el edicto de Faraón, Jocabed decidió no abortar los propósitos de Dios para su hijo. En segundo lugar, vimos que decidió preservar la vida de su hijo Moisés. Y ahora, en tercer lugar, Jocabed decidió forjar el carácter de su hijo. Decidió forjar el carácter de su hijo. De manera milagrosa, Dios permitió que ella amamantara a su niño los primeros 3 meses de vida e inmediatamente los que siguieron. Vamos a ver cómo lo hizo Dios. Otra vez, Génesis 2:1 dice de esta manera: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Verso 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. O sea, todo ese tiempo, ¿de qué fue alimentado Moisés? Pues obviamente, de leche materna. O sea, Jocabed se esforzó por la lactancia de su hijo, la lactancia del bebé Moisés. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los bebés sean amamantados prioritariamente durante los primeros 6 meses de vida. Y ya sé lo que están pensando, pastor, ¿todas las madres sabemos eso? Pues sí, pero lo que pretendo recordarles es la aplicación espiritual. Todas las madres se ocupan y se preocupan por la lactancia de sus hijos. Pero ¿cuántas se preocupan por la lactancia espiritual de sus hijos? Miren lo que dice en 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántas madres de verdad se han preocupado por la lactancia espiritual de sus hijos? Estamos acá en la Iglesia Berea de Saltillo y obviamente vamos a tener el mismo enfoque en la Iglesia Agua Viva de Loma Dorada. Y la idea es
involucrar a los padres para que participen en la lactancia espiritual de sus hijos. Las maestras de la escuela dominical se van a comunicar con los padres para decirles, querida mamá, querido papá, estamos en esta semana leyendo un pasaje de la Biblia. No queremos que pongas a tu niño a leer, queremos que leas con él, tal vez de manera alternada o antifonal, como se decía antes. Tú lees un texto y él lee otro texto y así sucesivamente. No que lo pongas a leer, sino que leas con él. Querida mamá, en esta semana el niño va a aprender 2 o 3 textos de la Biblia. No queremos que lo sientes y que no se levante de ahí hasta que los memorice. No. Queremos que tú te sientes con él. Que tú tomes la leche espiritual no adulterada y la pongas en la mente y en el corazón de ese niño. O sea, que los padres se involucren, que de verdad tomen la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, y se la administren a los niños. Hablando de la lactancia, Dios nos enseña muchas cosas por medio de la naturaleza. O sea, las cosas físicas, Dios las usa para darnos lecciones espirituales. Las cosas físicas, Dios las usa para darnos lecciones espirituales. O sea, los beneficios físicos y psicológicos de la lactancia materna representan también beneficios espirituales. La lactancia infantil representan también beneficios espirituales. Por ejemplo, uno de estos beneficios es que se refuerza el vínculo entre la madre y el hijo. Se refuerza el vínculo entre la madre y el hijo. La mamá tiene un amor especial por el hijo y el hijo aprende un amor especial por su mamá. Imagínense, si este es el beneficio físico de la lactancia física, ¿cuánto más la lactancia espiritual? El niño va a aprender a amar a Dios y va a aprender a amar la palabra de Dios. Aprenderá a amar la palabra de Dios. Aprenderá a amar a Dios como su Padre espiritual. Y este vínculo le da al niño seguridad, confianza. Eso hace la lactancia física. Imagínense la lactancia espiritual. Le dará a tu hijo seguridad y confianza en Dios. Otro beneficio de la lactancia es que se desarrolla el sentimiento de amor mutuo. Hoy se habla de la llamada hormona del amor y dicen los que saben que en realidad se trata del incremento de los niveles de oxitocina. Pero esa es la razón por la cual vemos que los niños aprenden a amar, porque la mamá lo está amamantando. El niño aprende a amar y la mamá aprende obviamente a amar a su niño. Pero este es el beneficio físico. Imagínense el beneficio espiritual. Moisés aprendió a amar a su pueblo. En una ocasión, de manera osada, Moisés, hablando con Dios, dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y luego le dijo: Señor, si tú vas a olvidarte de Israel, ráeme, bórrame de este libro que has escrito. ¡Qué tremendo! Yo no me atrevería a eso, probablemente por egoísmo o por miedo a que me fallen los cálculos, qué sé yo, pero Moisés lo aprendió. Otro que tuvo algo semejante fue Pablo. Pablo dijo: me gustaría ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los israelitas. Otro beneficio de la lactancia, de amamantar al bebé, es que se reducen los niveles de estrés. Esto en la vida física del bebé. Ahora,
si ese es el efecto de la leche materna, imagínense el efecto de la leche espiritual no adulterada. ¿Qué efecto va a traer? Efecto positivo a la vida espiritual de tu hijo, de tus hijos. Se dice que la lactancia es el mejor antídoto para calmar la ansiedad del bebé. Lactar adecuadamente le produce un estado de completa tranquilidad. Ese es el efecto físico. Imagínense el efecto espiritual que produce la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Un beneficio más es que la lactancia favorece la autoestima, tanto de la madre como del lactante. Todos necesitamos en nuestra vida el sentimiento de valía, el sentimiento de que tenemos valor, de que valemos algo. Este es un beneficio de la lactancia. Ahora imagínense el beneficio de la leche espiritual no adulterada. Nos va a dar valor delante de Dios. Entonces, los primeros, volviendo al pasaje, los primeros 3 meses, ¿quién alimentó al bebé Moisés? Su mamá. ¿Y quién lo siguió alimentando después? Cuando tuvo que dejarlo en el río. Bueno, ya leímos el pasaje, pero vamos a ver los versos 6 al 8, solo para recordar. La princesa encontró la barquilla entre los carrizales, dice, y cuando la abrió, verso 6, cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de los hebreos para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces la doncella fue y llamó a la madre del niño. ¡Qué tremendo! ¡Qué drama! Ni las series coreanas tienen tal intensidad ni dramatismo. Pero la vida de nuestros niños y adolescentes no termina como la vida de Moisés. Nuestros niños están siendo confundidos. Siendo varones, llegan a pensar que son hombrecitos encerrados en el cuerpo de una mujer. Siendo niñas, llegan a pensar que son niños encerrados en el cuerpo de una mujer. Si son hombres, piensan que son niñas encerrados en el cuerpo de un hombre. Y ya no pueden decir él o ella. Tienen que usar pronombres y términos neutros. ¿Quién está haciendo todo esto? El faraón moderno. ¿Recuerdan la frase, la mano que mece la cuna gobierna el mundo? Pues si tú meces la cuna de tu hijo, tú puedes gobernar su destino. Lo repito, si tú meces la cuna de tu hijo, tú puedes gobernar su destino. Pero si no lo has estado haciendo, si no lo has amamantado con la leche espiritual no adulterada, no te quejes después del resultado, porque el faraón moderno quiere arrojarlos al río, quiere que se pierdan. El plan y el propósito de Dios es salvar a esos niños, para que le amen, le adoren, le sirvan voluntariamente. Hay otra mamá de la que en otra ocasión me gustaría hablarles, y se llama Eunice. Y aquí pues vemos una pregunta.
¿Quién forjó el carácter de Timoteo? ¿Quién forjó el carácter de Timoteo? Les pongo aquí en la pantalla 2 Timoteo 3:15, que textualmente dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo aprendió Timoteo las sagradas escrituras, la palabra de Dios? Desde la niñez. ¿Quién le enseñó? Su madre. ¿Quién enseñó a su madre? Su abuela. En el mismo libro, 2 Timoteo, pero en el capítulo 1, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Loida, al igual que Jocabed, tuvo una visión, tuvo fe. La fe viene de este libro, de la palabra. La visión viene de este libro, de la palabra. Loida tuvo fe, tuvo una visión y le transmitió el amor a Dios, a su hija Eunice. Cuando su hija Eunice tuvo a su hijo Timoteo, hizo lo mismo, de manera natural. Aprendió a amamantar espiritualmente a su hijo Timoteo. Por eso cuando Pablo le escribe esta carta, le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, regresando con Jocabed, ¿qué había en la mente y en el corazón de Jocabed para haberse puesto en contra del edicto de Faraón? Jocabed obviamente tuvo una visión de Dios, tuvo fe en Dios. De esa fe nació la visión y de alguna manera supo que ese era un niño especial para Dios. En el libro de los Hechos, Esteban, al predicar, también menciona este episodio de la vida de Moisés. Dice en Hechos 7:20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero dice, fue agradable a Dios. Yo no sé cómo, pero de alguna manera Jocabed supo que ese niño, su hijo, era especial para Dios. Por fe tuvo una visión y quiso cooperar con los planes de Dios. Esa visión le dio a Jocabed el valor sobre el decreto del rey. Esa visión le vino de su fe en Dios, fe en que Dios tenía un plan para este niño. Y Jocabed quiso cooperar con Dios, haciendo lo que le correspondía en cuanto a la crianza y la formación espiritual del carácter de Moisés. Por eso leemos también en Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, Dios nos habla de muchas maneras, Claro, principalmente y con mucha claridad, Dios nos habla en este libro, la Biblia, principalmente. Pero en la Biblia vemos ejemplos de cómo Dios se vale de la naturaleza. Por ejemplo, hubo un profeta llamado Balaam, allá en el libro de Números capítulo 22, lo leen en su casa. Y este Balaam estaba siendo rebelde contra Dios. ¿Y saben qué? Dios habilitó a un asna para que le hablara. Y la burrita le habló. Dios hizo que la burrita hablara. En Lucas 22 se habla de Pedro. Y el Señor también le dijo: tú me vas a negar antes que el gallo cante.
De manera que a Balaam le habló por medio de un asna. A Pedro le habló por medio de un gallo. A ustedes, madres, hoy Dios les habla por medio de una princesa egipcia. La princesa, la hija de Faraón. Si Dios usó un asna y usó un gallo, ¿por qué no habría de usar a una princesa egipcia? Y aquí tenemos el mandato específico. Éxodo capítulo 2, verso 9. Dice, a la cual dijo la hija de Faraón, hablándole la princesa a Jocabed, la mamá de Moisés, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Mamás, Dios está diciendo que ustedes tienen la responsabilidad de amamantar con la leche espiritual, no adulterada, a sus hijos. Críamelo. Un día Dios te va a pedir cuentas. ¿Dónde están tus hijos hoy? Dios nos ha dado esta responsabilidad. Críamelo. Pero además dice, y yo te lo pagaré. Los que tenemos hijos y que tenemos hijos que sirven a Dios, vemos el pago de Dios con creces. Dios no es deudor de nadie. Ahora, no significa que Dios quiere que tu hijo sea pastor o misionero o evangelista. Dios quiere que tu hijo sea médico, que tu hijo sea químico, que tu hijo sea ingeniero. Dios quiere que tu hijo sea tablajero. Dios quiere que tu hijo sea futbolista. Dios quiere que tu hijo sea... Eso no lo vamos a decidir nosotros. Pero quiere que amen a Dios, que adoren a Dios, que sirvan a Dios, como médicos, como futbolistas, como cantantes, como lo que les dé la gana. Pero que en su vida brille la gloria de Dios. Jocabed significa Jehová es glorioso. Entonces, el mandato es, lleva a este niño, críamelo. Y noten el verso 10 también. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Los niños se están ahogando en las aguas de este mundo. El feminismo, la ideología de género, te menciono más, se están ahogando, están perdiendo su identidad. Dios quiere que seas tú la que mece la cuna. El dicho dice, la mano que mece la cuna gobierna al mundo. ¿Quién ha estado meciendo la cuna de tus hijos? Solamente hay dos. O lo está haciendo Dios porque tú estás alimentando a tus niños con la leche espiritual no adulterada, o definitivamente lo está haciendo el diablo. Y por eso nuestros niños se están perdiendo. Nuestros jóvenes se están perdiendo. Señor, danos la fe y la visión de Jocabed. Danos el compromiso de invertir nuestra vida y nuestro tiempo en nuestros hijos. Danos la sabiduría para transmitirles la leche espiritual no adulterada, para que sean como Moisés, varones de Dios o mujeres de Dios, según sea el caso. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por haber puesto atención a este video. Compártelo, compártelo. Tú debes saber la manera de poner una liga
de esto que estás mirando en tus redes sociales. Comparten fotos y muchas cosas. Comparte la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.